We all need a Savior, and His name is Jesus. You need Jesus tonight. Jesus wants to get your heart here tonight, and He wants to walk with you after this meeting. He wants to walk hand in hand with you. Are you happy? La vida de Reinhard Bonnke es un brillante ejemplo de lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a Él. Su corazón ardía por la salvación del continente de África y siguió esa pasión durante toda su vida sin titubear. Fue también un hombre de marcada integridad. Nunca hubo indicio o rumor alguno de ningún escándalo. Él decía que cuando era joven había orado: Señor, ayúdame a que me importe al principio lo que me importa al final. Cuando miramos atrás a la vida de este gigante espiritual, hay una abrumadora sensación de asombro y gratitud por una vida que dejó un impacto tan masivo en el mundo. Reinhard Bonnke era conocido como un hombre de profunda humildad. Aunque su plataforma era mundial, se tomaba tiempo para el individuo. No afirmaba tener ningún estatus especial, sino que se veía a sí mismo como un siervo. Entregó su vida a servir a los pobres en África y en todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Reinhard decía a menudo a las multitudes: si Dios puede usar a Bonnke, entonces puede usarlos a ustedes 10 veces. En otras palabras, explicaba que cuando Dios llama, no se trata tanto de nuestra capacidad, se trata más de nuestra disponibilidad ante su voz. Su consejo era: simplemente diga sí. Entonces, paso a paso, día a día, haga todo lo posible por seguir obedientemente su guía. I was dreaming. I saw a huge map of Africa. And then the next thing was, Africa became washed in the precious blood of Jesus. From south to north and from west to east. And I heard a voice cry. That voice was something extraordinary. I'm sure it was the voice of the Holy Spirit. And he cried, Africa shall be saved. It was like a thunder. I woke up. I said, oh, that is wonderful. The Holy Spirit was in the bedroom. I felt the anointing of this. Reinhard creció como el niño ignorado en su familia. Dios usó ese dolor para sensibilizar su corazón a la gente ignorada del mundo. Él sabía que Dios amaba a todos, incluyendo a aquellos cuyos nombres nadie nunca celebrará. Tenía un amor especial por África, donde vivió por muchos años y donde la mayoría de su ministerio se concentraba. Hijo de un pastor, Reinhard Bonnke entregó su vida al Señor a los 9 años. Y escuchó la llamada al campo misionero antes de que fuera un adolescente. Después de ir al colegio bíblico en Gales, llevó a personas a Cristo a través de prédicas artísticas en las calles de Alemania. Y después fundó una iglesia para los nuevos convertidos. Fue pastor de esa iglesia por muchos años antes de seguir a su llamado a África. Empezó en el sur de África como misionero. Fue ahí, en el pequeño reino montañoso de Lesoto, que Dios puso en su corazón la visión del continente de África, lavado en la sangre preciosa de Jesús. Un continente entero, desde Ciudad del Cabo a Cairo, desde Dakar hasta Djibouti, que necesitaba ser alcanzado y escuchar la proclamación del Evangelio y sus señales. Empezó haciendo reuniones en una carpa donde podía acomodar apenas a 100 personas. Conforme fue incrementando la asistencia, se tuvieron que construir carpas más y más grandes, hasta que por fin, en 1984, encargó la construcción de la estructura móvil más grande del mundo en ese tiempo. Una carpa capaz de albergar a 34,000 personas. Pronto, el número de invitados excedió incluso la capacidad de esa enorme estructura y comenzó campañas del Evangelio al aire libre, con una reunión inicial de más de 150,000 personas. The name above every other name. It is the powerful name. The name of Jesus.
Reinhard frecuentemente le preguntaban cómo alcanzó un nivel de éxito tan fantástico con su ministerio. Su respuesta era que ninguna cantidad de técnica o pericia puede lograrlo. A menudo reflexionaba en sus humildes inicios. Empezó en el apostolado como lo que él refiere, desde cero, parado en una esquina de la calle con un acordeón. En esos primeros tiempos, simplemente hacía lo que podía, sin que sus acciones dieran muchos frutos. Pero Reinhard tenía una pasión ardiente por alcanzar multitudes para Jesús. Le pidió más a Dios y estaba determinado a creer en Dios para que toda África fuese salva. Siguió yendo hacia adelante hasta que llegó el éxito de 100 años de oraciones por la resurrección por parte de generaciones devotas. Una temporada de cosecha llegó. Vino con una inundación de salvación y milagros, como otro capítulo siendo escrito en el libro de los Hechos. Hace más de 45 años, siendo un predicador joven en África, Reinhard predicaba a veces a diminutas reuniones. Contó que en una ocasión viajó un día entero para llegar a un pueblo y solo 5 personas asistieron a su reunión evangelista. Pero mediante perseverancia inquebrantable y obediencia absoluta al llamado de Dios, Reinhard eventualmente se encontró liderando un movimiento que resultó en más de 79 millones de decisiones registradas para Cristo. God will not allow anyone to thwart him and his plans. No, he puts people out of the way and puts people in the way. But those who are willing to go that way, I felt God could overnight raise anyone else to do that job. But I was so keen to go with him and see nations shaken for Jesus. En su primera campaña del Evangelio, Dios le dio a Reinhard una visión sobrenatural. Vio lo que parecía ser una gran ola de agua cristalina moverse a través de un estadio de un lado a otro. Conforme se movía, todos los que se encontraban debajo de ella eran llenados con el Espíritu Santo. Era un bautismo masivo en el Espíritu Santo. Reinhard lloró como un niño y se dio cuenta de que este desbordamiento del Espíritu era lo que se necesitaba para romper el control del diablo. Ahí mismo se determinó viajar a través de África con el poder del Evangelio. Pensó que si Dios podía hacer eso a 10,000 personas, también lo podría hacer por 450 millones. Hoy ya no decimos África será salva. En vez de eso decimos África está siendo salva, conforme el milagro continúa hacia la siguiente generación. You may be a housewife, a grocery clerk, a policeman, a teacher, a student, a secretary, a delivery person, a fry cook, a pastor, an executive. Look in the mirror. The Great Commission is for you. If you belong to Jesus, God is preparing a platform for you. He will gather your crowd, great or small, from one lost soul to a desperate crowd of millions. It does not matter. The message is the same. If you know Jesus, you know it as well as I do. We are running stride for stride now. Here is the button. Take it and run your race. Can you see the day of harvest that lies before you? The revival flame is igniting across the southern hemisphere, once called the Third World, and now into India, China, and the ocean islands. Christ is striding through the earth. Mere religious forces have no answer for him. He is our message. Scoffers say, why does the African harvest not happen in Europe or America? I say, why not in Europe and America? The ground is never too hardened. Africa, for 2 centuries, did not yield a harvest
though the noblest of God's servants sowed the seed there, the dark continent became the graveyard of Christian workers, more difficult than America or Europe today. But in our time, we have seen the tide shift, as it has also shifted in South America and the Orient. If the tide can shift there, it can also rise like a great tsunami to overflow America and Europe once again. I believe it. Dare to believe it with me.